Los videojuegos están por todas partes. Desde los parques hasta los hogares y en cualquier lugar intermedio, los videojuegos han encontrado su camino en nuestras vidas diarias. Los jugamos en nuestros teléfonos, computadoras y televisores. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Cómo llegamos a este punto donde los videojuegos son una parte integral de nuestra cultura? ¿Cómo pasamos de simples puntos en una pantalla a los increíbles mundos que vemos hoy? La evolución de los videojuegos es una historia fascinante de innovación y creatividad. Vamos a hacer un emocionante viaje a través de la historia de los videojuegos. Desde los primeros días de experimentación hasta los complejos y envolventes mundos de hoy, cada paso ha sido un salto hacia adelante. Al principio, las computadoras eran enormes y caras. Eran máquinas que ocupaban habitaciones enteras y requerían equipos especializados para operarlas. Pero la gente vio su potencial para la diversión. Los primeros pioneros de la informática comenzaron a experimentar con estas máquinas, buscando formas de entretenerse y desafiarse a sí mismos. En 1962 se creó un juego llamado Space War. Este juego fue desarrollado por un grupo de estudiantes del MIT y se convirtió en uno de los primeros videojuegos interactivos. Dos jugadores controlaban naves espaciales, disparándose misiles entre sí. Era un juego simple pero adictivo, que capturó la imaginación de todos los que lo jugaron. Este fue un ejemplo muy temprano de un videojuego, aunque rudimentario. Space War sentó las bases para lo que vendría después. Este sencillo juego provocó algo especial. La emoción y la competencia que generaba eran algo nuevo y emocionante. A la gente le encantaba la idea de controlar personajes y competir en un mundo digital. La capacidad de interactuar con una pantalla de una manera tan directa y personal era revolucionaria. Era el comienzo de algo enorme, algo que cambiaría el entretenimiento para siempre. Los videojuegos comenzaron a evolucionar rápidamente, con nuevas tecnologías y conceptos que empujaban los límites de lo que era posible. Desde los primeros días de los juegos de arcade hasta las consolas domésticas y los juegos en línea, cada etapa ha sido un capítulo importante en la historia de los videojuegos. Y lo mejor de todo es que esta historia sigue escribiéndose, con nuevas innovaciones y experiencias que nos esperan en el futuro. En la década de 1970, los videojuegos se trasladaron de los laboratorios a las máquinas recreativas. Este fue un momento crucial en la historia de los videojuegos, ya que permitió que el público en general tuviera acceso a esta nueva forma de entretenimiento. Antes de esto, los videojuegos eran principalmente una curiosidad académica, confinada a universidades y laboratorios de investigación. Pero con la llegada de las máquinas recreativas, todo cambió. Las salas de máquinas recreativas eran lugares llenos de máquinas diseñadas para un solo propósito: jugar. Estos espacios se convirtieron rápidamente en puntos de encuentro para jóvenes y adultos por igual. Las luces brillantes, los sonidos electrónicos y la atmósfera vibrante creaban un ambiente único que atraía a multitudes. Cada máquina ofrecía una experiencia de juego diferente, desde carreras de autos hasta batallas espaciales, y cada una tenía su propio encanto. Estos juegos eran simples para los estándares actuales, pero en aquel entonces eran revolucionarios. Los gráficos eran básicos, a menudo limitados a unos pocos colores y formas geométricas simples, pero la jugabilidad era adictiva. Los jugadores se encontraban inmersos en mundos virtuales donde podían ser héroes, pilotos o exploradores espaciales. La simplicidad de estos juegos también significaba que eran fáciles de aprender pero difíciles de dominar, lo que los hacía aún más atractivos. Uno de los primeros grandes éxitos fue Pac-Man. Este juego, desarrollado por Namco y lanzado en 1980, se convirtió en un fenómeno cultural. Con su icónico personaje amarillo engullendo puntos y evitando fantasmas, Pac-Man no solo capturó la imaginación de los jugadores, sino que también se convirtió en un símbolo de la era de las máquinas recreativas. Su diseño simple pero efectivo y su jugabilidad adictiva lo hicieron un éxito instantáneo. Este juego, con su icónico personaje amarillo engullendo puntos y evitando fantasmas, se convirtió en un fenómeno mundial. Pac-Man no solo fue popular en las salas de máquinas recreativas, sino que también inspiró una serie de productos derivados, desde juguetes hasta una serie de televisión.
La popularidad de Pac-Man demostró el potencial de los videojuegos como una forma de entretenimiento masivo y abrió la puerta para futuros éxitos. Otros clásicos como Space Invaders, Donkey Kong y Galaga siguieron, cada uno empujando los límites de lo que los juegos podían ser. Space Invaders, lanzado en 1978, fue uno de los primeros juegos en presentar una narrativa simple y un objetivo claro: defender la Tierra de una invasión alienígena. Donkey Kong, lanzado en 1981, introdujo al mundo a Mario, un personaje que se convertiría en uno de los más icónicos en la historia de los videojuegos. Y Galaga siguieron, cada uno empujando los límites de lo que los juegos podían ser. Galaga, lanzado en 1981, fue una secuela del popular juego Galaxian y mejoró la fórmula con gráficos más avanzados y una jugabilidad más compleja. Estos juegos no solo eran divertidos, sino que también desafiaban a los jugadores a mejorar sus habilidades y estrategias, lo que los hacía volver una y otra vez. Estos primeros juegos de máquinas recreativas eran más que un simple entretenimiento. Eran espacios sociales. Las salas de máquinas recreativas se convirtieron en lugares donde la gente podía reunirse, competir y socializar. No era raro ver a grupos de amigos animándose mutuamente mientras intentaban superar sus puntuaciones más altas. Las máquinas recreativas también fomentaban un sentido de comunidad, ya que los jugadores a menudo compartían consejos y estrategias para mejorar en los juegos. La gente se reunía para competir por las puntuaciones más altas, compartir consejos y experimentar la emoción de jugar juntos. Las competiciones de puntuaciones altas se convirtieron en eventos importantes, y los mejores jugadores a menudo ganaban reconocimiento y respeto entre sus pares. Este sentido de competencia amistosa y camaradería fue una parte integral de la experiencia de las máquinas recreativas, y experimentar la emoción de jugar juntos. Las máquinas recreativas no solo ofrecían una forma de escape, sino también una manera de conectar con otros. En una época, antes de la llegada de los videojuegos en casa y el juego en línea, las salas de máquinas recreativas eran el lugar donde los jugadores podían reunirse y compartir su pasión por los videojuegos. Esta era dorada de las máquinas recreativas dejó una huella duradera en la cultura popular y sentó las bases para la industria de los videojuegos, tal como la conocemos hoy. En la década de 1980, los videojuegos entraron en nuestros hogares con la llegada de las consolas domésticas. Fue una revolución que transformó la manera en que las familias pasaban su tiempo libre. Antes de esto, los videojuegos eran principalmente una experiencia de arcade, algo que se disfrutaba fuera de casa. Pero con la llegada de las consolas, todo cambió. Ahora, la emoción de los videojuegos estaba al alcance de la mano, en la comodidad de nuestras salas de estar. Atari, Nintendo y Sega se convirtieron en nombres familiares. Estas compañías no solo vendían consolas, sino que también crearon un nuevo mercado y una nueva cultura. Cada consola tenía su propio encanto y ofrecía experiencias únicas que capturaban la imaginación de los jugadores de todas las edades. Atari fue pionera, Nintendo trajo personajes icónicos, y Sega ofreció una alternativa audaz y emocionante. Consolas como la Atari 260, Nintendo Entertainment System y Sega Genesis llevaron las experiencias de las máquinas recreativas a las salas de estar. Estas consolas no solo replicaban la experiencia de los arcades, sino que también la mejoraban con juegos exclusivos y controles diseñados para largas sesiones de juego en casa. La Atari 2600, con su diseño simple pero efectivo, fue la primera en capturar la atención del público, y Sega Genesis llevaron las experiencias de las máquinas recreativas a las salas de estar. La Nintendo Entertainment System, o NES, introdujo a muchos jugadores a mundos fantásticos y aventuras épicas. La Sega Genesis, con su potente hardware, ofreció gráficos y sonidos que eran revolucionarios para su tiempo. Cada consola tenía su propio catálogo de juegos que definieron una era. Juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog y Tetris se convirtieron en clásicos instantáneos. Estos juegos no solo eran populares, sino que también establecieron estándares para el diseño de videojuegos. Super Mario Bros. Introdujo un nivel de precisión y control que era inédito,
mientras que The Legend of Zelda ofrecía una narrativa profunda y un mundo abierto para explorar, y Tetris se convirtieron en clásicos instantáneos. Sonic the Hedgehog, con su velocidad y estilo únicos, se convirtió en el símbolo de Sega. Tetris, con su simple pero adictivo juego de rompecabezas, demostró que los videojuegos podían ser tanto desafiantes como accesibles. Cada uno de estos juegos dejó una marca indeleble en la industria y en los corazones de los jugadores. Estos juegos no solo eran divertidos, sino también innovadores. Introdujeron nuevas formas de jugar y nuevas maneras de pensar sobre los videojuegos. Los jugadores no solo competían por puntajes altos, sino que también se sumergían en historias complejas y mundos detallados. La innovación no se limitaba a los gráficos y el sonido. También incluía la jugabilidad y la narrativa. Introdujeron nuevos géneros, técnicas narrativas y mecánicas de juego que darían forma al futuro de los videojuegos. Los juegos de rol, los juegos de plataformas y los juegos de rompecabezas se convirtieron en géneros populares gracias a estos pioneros. Las técnicas narrativas evolucionaron, permitiendo a los jugadores tomar decisiones que afectaban el curso del juego. Las mecánicas de juego se volvieron más sofisticadas, ofreciendo desafíos que requerían tanto habilidad como estrategia. La competencia entre los fabricantes de consolas era feroz, impulsando la innovación y ampliando los límites de lo que los juegos podían llegar a ser. Cada compañía buscaba superar a las otras con mejores gráficos, sonido y jugabilidad. Esta competencia benefició a los jugadores, quienes disfrutaron de una constante mejora en la calidad y variedad de los juegos disponibles, impulsando la innovación y ampliando los límites de lo que los juegos podían llegar a ser. Los desarrolladores de juegos también se beneficiaron, ya que tenían acceso a hardware más potente y herramientas más avanzadas para crear sus visiones. La industria de los videojuegos creció rápidamente, atrayendo a nuevos talentos y generando una economía próspera. Esta época vio el surgimiento de personajes icónicos, bandas sonoras memorables y un sentimiento de comunidad entre los jugadores. Personajes como Mario, Link y Sonic se convirtieron en símbolos culturales, reconocidos por personas de todas las edades. Las bandas sonoras de los juegos se volvieron tan importantes como los gráficos, con melodías que aún hoy son recordadas con cariño, y un sentimiento de comunidad entre los jugadores. Los videojuegos no solo eran una actividad solitaria, también eran una forma de conectar con otros. Los amigos se reunían para jugar juntos, compartir estrategias y competir en torneos. Esta comunidad de jugadores creó un sentido de pertenencia y camaradería que perdura hasta el día de hoy.